Buenas noches, bienvenidos al análisis, un gusto en saludarlos. Domingo fue ayer, lunes por la noche junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla, buenas noches. Buenas noches, Mariano, igualmente, ¿cómo está? Bien, gracias. Aquí mucho. iniciando el análisis para esta noche vamos a abordar una de las noticias del día y se refiere y está concentrado en el Congreso de la República. Como han escuchado en las noticias, hoy fue convocado el Pleno del Congreso de la República y se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva para el año legislativo 2022-2023. Recordemos, en el año 2016 se hizo una reforma a la ley orgánica del organismo legislativo que permite que la Junta Directiva pueda ser electa hasta con 90 días de anticipación a la fecha de su relevo o continuación, que es, según la Constitución, el 14 de enero de cada año. Así que durante ese periodo que ya habilita la ley orgánica del organismo legislativo, hoy, lunes, se llevó a cabo esta sesión específicamente, y se tiene que hacer así, para la elección de junta directiva. Una junta directiva que, apegada al oficialismo, alcanzó 101 votos. Y la próxima junta directiva será presidida por la diputada Shirley Johanna Rivera Saldaña, del bloque legislativo Vamos. Va a estar acompañada por otros diputados provenientes de la UNE, provenientes también de UCN. Importante también mencionar de que el bloque Todos votó en esta oportunidad. La UNE tiene la característica que se dividió, Carmina. Vemos una nueva configuración del bloque UNE, 32 votos a favor de este bloque legislativo, y también otra noticia que surge del Congreso es de que ese número de 32 diputados han solicitado el relevo en la jefatura del bloque legislativo UNE. Pero en fin, sobre estos temas hablaremos con nuestros analistas, a quienes les doy la bienvenida. Fernando Hispanel, analista de ACIES, Carlos Hoffman, consultor político, y Alejandro Quinteros, analista político. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Muy amables por aceptar la invitación. Bueno, por el orden alfabético, iniciamos con Fernando Hispanel. Sería con Carlos Hoffman. Carlos Hoffman, buenas noches. A ver, ya dimos algunas generalidades. Cuéntenos sus apreciaciones sobre esta elección que sucedió hoy en el Congreso. No, creo que es un alineamiento previsible. Básicamente es la compra de voluntades, la venta del voto disfrazado de formalidad y disfrazado de legitimidad, pero definitivamente ante nuestros ojos han ocurrido negociaciones y situaciones que han producido una nueva configuración de la Junta Directiva, pero en realidad una continuidad en el peor momento del Congreso y en la peor gestión que se ha habido en la historia. Y despedimos a Alan Rodríguez como un personaje bastante nefasto desde el punto de vista de la institucionalidad y desde el punto de vista de la imagen del Congreso, que ya de hecho lo heredó maltrecho, pero que lo entrega en las peores condiciones posibles. Así que en realidad el alineamiento de las bancadas que hicieron posible la reconfiguración, pero en realidad la continuidad del proyecto de gobierno, pues han hecho un esfuerzo por quedarse con esta situación misma que me imagino será reflejada en el presupuesto 2022 en estas compras de voluntades, en ese honramiento de tratos bajo la mesa. Algunas sorpresas virtuosas, otras no, pero básicamente lo que hubo fue un alineamiento de bancadas, sobre todo la bancada Valor y la bancada Todos, y de medias bancadas también, como pueden ser el caso de la UNE o el caso de Viva, por ejemplo, que se decidieron diputados, que por cierto tienen algún tipo de cuestionamiento en particular. Pero básicamente lo que tenemos es un realineamiento. Sale de la alianza oficialista del Partido Creo, el Partido Humanista, el Partido Unionista y medias bancadas como las de la UNE o las de Viva. Así que en realidad lo que tenemos en este momento es una configuración también de la oposición política que van a tener dentro del legislativo junto con la izquierda en este país. Muchísimas gracias, doctor Hoffman. Ahora quisiera que el licenciado Hispanel nos expusiera cuál es su análisis de esta elección de Junta Directiva del Congreso. Como mencionaba el doctor, una
quizás una reconfiguración de los miembros de la Junta Directiva. Los que participaron en la Junta Directiva de 2021 únicamente continúan 2, pero por el tipo de negociación y por lo que se ha escuchado en las últimas semanas, una continuidad del partido oficialista, en este caso liderado por Chili Rivera. Hay que considerar también que a diferencia de la elección para la Junta Directiva del 2021, únicamente son 6 votos de diferencia, la mayoría de votos se mantuvieron, las bancadas votaron de la misma forma, muchos de ellos de una manera disciplinada, y como lo mencionaba el doctor, fueron algunas bancadas que decidieron no participar nuevamente de esta alianza, pero recuperaron algunos votos como de la bancada Todos, que en la elección de la Junta Directiva del 2021 únicamente había votado a favor un diputado y en esta ocasión votaron los 7 a favor. Lo que podemos ver son dinámicas parlamentarias, como bien lo mencionaban al inicio, con las reformas de 2016 se permite que se dé la elección de la Junta Directiva 3 meses antes del inicio del siguiente año legislativo, la siguiente etapa del ciclo legislativo. Y en este sentido vemos cómo dentro de los procesos formales se pueden identificar o se pueden escuchar reclamos acerca de algunas de las prácticas informales en cuanto a la negociación de la Junta Directiva. Escuchamos la negociación del presupuesto del próximo año y también escuchamos algunas denuncias de diputados de la oposición en cuanto a la compra de votos. Esto lamentablemente es parte de las prácticas informales. No tenemos certeza de cómo es y la manera en la cual se realizan estas prácticas, pero es algo que está digamos, dentro de la dinámica, lastimosamente. Alejandro Quinteros, recordemos el bloque oficialista, el estrictamente del partido del presidente Alejandro Yamatei, el partido Vamos, es de tan solo 17 integrantes, con lo cual para alcanzar los 101 votos tuvieron que sumar 84. A su criterio, ¿cómo analiza o cuáles pudieron haber sido los incentivos que hicieran de que se sumaran 84 votos adicionales a los 17 del bloque oficialista? Y también destacaría lo que ya se dijo, ese voto en línea, o sea, totalmente a favor de Vamos, de todos, de una parte de Viva, de UCN, que son pues, y el grupo mayoritario de la UNEP con 32 diputados, que bueno, en general, en su sumatoria, con algunos independientes, llegan a 84. Su análisis, por favor, Alejandro. Pues básicamente construyendo sobre lo que ya han mencionado, el tema del presupuesto es quizás la clave aquí, la bisagra que hace que se muevan las piezas. Se dio pues de cara a esos 90 días que la ley orgánica del organismo legislativo da previos a la toma de posesión, pues se da esta elección en una forma rápida, muy, muy rápida. Hemos visto y ha sido una constante de esta legislatura que cuando quieren algo lo pueden hacer rápido, cuando no quieren algo, como es el caso de la elección de Cortes, no lo hacen, ahí se queda. Sin embargo, aquí vimos que sesionaron domingo, pusieron el orden del día planteado para estas sesiones de esta semana y van lunes y se presentaron con los votos ya en mano. Y ¿qué es lo que se viene importante? Como ya lo mencionaron, el presupuesto sería la pieza de cambio para poder juntar estos votos. ¿Y qué podemos esperar realmente? Que el presupuesto vaya a avanzar tal y como el oficialismo lo quiere, con los tintes y con los puntos que vayan agregando estas bancadas en las próximas semanas, mientras sale de la Comisión de Finanzas el dictamen de presupuesto, lo cual está previsto que suceda más o menos al final de la primera quincena de noviembre, porque recordemos que el presupuesto tiene que estar aprobado el último día de noviembre, el 30 de noviembre a más tardar a medianoche,
si no se queda el del ejercicio anterior y que aquí venimos acarreando ya de ejercicios previos. Entonces es prácticamente este presupuesto en el que se va a ir viendo reflejado lo que sucedió en el hemiciclo y cómo se dieron estos votos. Vamos a poder hacer un análisis posterior cuando miremos, por ejemplo, el listado geográfico de obras, hacia dónde se fueron, hacia dónde se fue el dinero, y seguramente veremos la balanza inclinada hacia aquellos distritos en donde estén diputados que hayan votado por esta planilla. Doctor Hoffman, ¿cómo lee usted que después de todo lo que ha ocurrido, no solo el oficialismo se vuelve a posicionar, toma la Junta Directiva del Congreso en una elección donde hay mucho cuestionamiento? Bueno, no en la elección, pero en lo que viene en las aprobaciones próximas, que hubiera sido indispensable para una elección diferente de Junta Directiva, que es la aprobación del presupuesto para el año 2022. En realidad, hay un vicio enorme de procedimiento desde el punto de vista legislativo. El presupuesto en realidad no es un componente de un plan, sino el plan es un componente del presupuesto. En realidad lo que se planifica es en el presupuesto lo que en realidad se quiere a través del plan. Y esto nos hace generalmente depender de situaciones de clientelismo y de situaciones que riñen con el honor de los altos cargos de estos dignatarios, en donde en realidad se reparten obras, pero que en realidad no impactan y no tienen ninguna afectación sobre la realidad de los guatemaltecos. No existe un plan, incluso el plan vigente no es un plan, y por lo tanto el presupuesto es en realidad el que configura, digamos, el impacto que podía haber planificado. En realidad se honra el presupuesto a través de la legitimación del presupuesto mismo. Es una cuestión de calidad del gasto, no de es un mito el tema de la planificación orientada a resultados que pregona tanto CGPLAN, pero en realidad lo que hay es una ilegitimidad absoluta, una desnaturalización no solo del alto cargo de los dignatarios, sino el planteamiento institucional que debe tener un órgano legislativo en Guatemala. Entonces, en realidad, es un enorme perro corriéndose la cola, porque en realidad no estamos impactando, no estamos serios en el punto de esta Guatemala que necesita tanto y necesita tanta dirección y tanta situación de política pública, y en realidad lo que estamos viendo es una repartida del pastel, financieramente hablando, económicamente hablando, en donde cada quien tiene un feudo y cada quien tiene a discreción una serie de recursos que pagan en votos en el Congreso. Esto no es para nada institucional, esto para nada robustece, digamos, el régimen político y democrático del país, y tampoco en realidad legitima ni a los partidos ni a las bancadas. Así que en realidad lo que tenemos es un disfraz de legitimidad de algo que no lo es. Que hay situaciones que prostituyen el sistema político en este país, y el sistema de partidos políticos se debilita cada vez más por la actuación de unos pocos que en realidad hacen mal uso de la democracia y de la institucionalidad que produce este régimen político. Fernando Hispanel, los tres han hecho o han observado de que la posible aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 podría ser un elemento que cohesiona esos 101 votos, pero esos 101 votos también pueden impedir de que se apruebe un presupuesto. Hay algunos que siguen apostando a la posibilidad de que nuevamente no se apruebe un presupuesto y que, bueno, siga vigente el aprobado mediante el decreto 25/2018. Eso le da mucho margen y libertad al gobierno de la República precisamente para gestionar financieramente el presupuesto. Pero, en fin, aquí a lo que voy, Fernando Hispanel, es esos 101 votos también impiden que ciertas cosas pasen. No solo habilita posibles aprobaciones con mayoría simple, solo les faltaría 6 votos para una mayoría calificada. Haciendo entonces el análisis inverso, ¿qué pudiera impedir esos 101 votos que sucediera
no solo en lo que resta de este año 2022 y de mantenerse en el resto, en el año 2000, pero en lo que resta del año 2021 y para el año 2022. Sí, justamente esos son parte de las negociaciones que se dan por parte de las distintas bancadas legislativas y las alianzas que logran. En este sentido, puede haber un interés por parte del gobierno de aprobar o no aprobar el presupuesto, pero tenemos que considerar que hay otras variables u otros hechos que pueden incidir en la alianza de estas bancadas legislativas. El ejemplo más claro y en el cual se ve quizás donde más se pueden beneficiar los diputados es la distribución de las comisiones de trabajo. Quién toma la presidencia de cada una de las comisiones, los integrantes, los puestos dentro de las comisiones y, digamos, qué comisiones se les asigna. Muchas veces pues hay un interés muy estratégico de parte de algunas bancadas o de parte de algunos diputados para tener cierto control sobre la agenda legislativa, ya sea sobre temas de interés propios, temas de interés de grupos, digamos, del sector privado, de sindicatos, de organizaciones sociales o de los mismos distritos digamos, de los diputados, sobre todo de los diputados distritales. Entonces, lo que podemos ver ahorita es que hay 101 votos y de hecho de estos 101 votos para la ratificación del acuerdo de la elección de la Junta Directiva se cae a 90, muchos se desmarcaron. Y eso lo que nos indica es, ok, esta alianza pues por el momento está, pero nada segura de que puedan reunir los votos en los siguientes proyectos que se presenten por parte del oficialismo. Y de hecho esto es algo que hemos visto este año. La Junta Directiva del 2021 se aprobó con 107 votos y a partir del cuarto mes del año, realmente la dinámica legislativa se vio estancada. No vimos que votaran de una manera uniforme, de una manera disciplinada y de hecho quizás la votación más reveladora de esta fragmentación de la alianza fue el último intento de aprobación del estado de calamidad para atender la pandemia del COVID-19. Aquí vemos cómo hay una fragmentación y es cuando comienzan a hablarse de algunos actores disidentes de esta alianza oficialista. Al final, muchos de ellos lograron integrarse de nuevo a esta alianza para la aprobación de la Junta Directiva del 2022, pero nada garantiza que vayan a permanecer unidos. No hay un componente ideológico, no hay un componente programático de políticas públicas o de una agenda política en común que quieran promulgar en los siguientes meses. Entonces, es un vacío en esa alianza y realmente es impredecible lo que pueda suceder. Licenciado Quinteros, con esto que nos menciona el licenciado Ixpanel, tampoco en la oposición había un ingrediente ideológico, porque teníamos extrema derecha, izquierda, teníamos oposición, pero no teníamos otro factor que los tuviera unidos. ¿Qué sucede en Guatemala? Realmente aquí hay un desfile, un baile de intereses que generan posiciones de las que algunos no se quieren mover. Hay algunas bancadas de oposición que quisieran estar tal vez ahí desfilando también, pero se les han presentado situaciones a veces ideológicas o a veces de interés que no les permiten o por las que no quieren acercarse a uno de los actores que está con más fuerza. Sin embargo, vemos que las negociaciones que se han dado han sido suficientes para que se genere una fuerza importante. Y quizás lo que valga la pena más notar es el tema de la UNE. Lo que sucede con la UNE es quizás un reflejo en pequeño de lo que sucede con la oposición, de lo que sucede con el país. La UNE siendo, pues, digamos, la oposición directa, la que perdió en segunda vuelta contra el presidente Yamatei, ahora está prácticamente en gran mayoría apoyándolo. Se ha dado ahí una negociación fuerte y se habla de Sandra Torres como la persona que ha estado detrás de
de esa negociación. Y no es casualidad que esta fuerza de la UNE incluso se haga más grande a pocos días de que el Tribunal Supremo Electoral le permite nuevamente ser secretaria general del partido. A esto hay que ponerle mucha atención porque definitivamente va a tener un peso más adelante en cómo se maneje no solo esta legislatura, sino cómo se vayan a balancear las fuerzas para las próximas elecciones. Hoy quedan muchos menos diputados en el otro grupo cercano, digamos, a Orlando Blanco, a Carlos Barreda, a Mario Taracena, y estos son tres, por ejemplo, tres actores que llevan mucho tiempo ahí, que han manejado mucho poder y que eventualmente dentro de esa pugna tendrían que, podrían quedar incluso hasta fuera del Congreso si atendemos a la cuestión de la ley electoral y de partidos políticos y el tema del transfugismo como tal. Pues si en algún momento renunciaran de la UNE o se vieran fuera de la UNE, no podrían participar en otro partido político, a menos que hicieran pues esa trampa como la que hizo la diputada Villagrán, que se mantuvo en un partido político durante toda la legislatura anterior y manteniéndose dentro del bloque, participó con otro partido político, con lo cual pues se brincó esa cuestión legal. Carlos Hoffman, ya Alejandro Quinteros adelantó un poco un tema importante de conocer también su opinión. De las bancadas que más, de los bloques que más aportaron votos a la elección de la Junta Directiva, iniciamos con el tema de la UNE, 32 votos. Después Vamos 17, el bloque oficial, UCN 12, Valor 9 y Todos 7. El resto pues, de bloques que apoyaron pues, son números menores. Pero aquí me gustaría escuchar su opinión, su análisis sobre qué posible incidencia en la configuración de esta mayoría tuvo precisamente la licenciada Sandra Torres, la licenciada Suri Ríos, qué es lo que cohesiona a UCN a mantenerse durante el tercer año consecutivo en junta directiva y apoyando, y bueno, destacar el regreso de Todos no apoyó a finales del año pasado, no estuvo involucrado en la actual junta directiva, pero ahora regresa aportando sus 7 votos. Lo escuchamos, Carlos Hoffman. Esto no es un acuerdo de diputados, definitivamente no lo es. Hay indicios sobre algún manejo estratégico, incluso en el destronamiento de la jefatura de bancada, por ejemplo, de UNE y de Viva, previo a la elección. El alineamiento, incluso la coincidencia en el tiempo, que bien lo decía el licenciado Quinteros, con respecto a que un Tribunal Supremo Electoral previamente liberó a Sandra Torres de esa atadura de poder participar plenamente como secretaria general. Creo que este es un esfuerzo coordinado que a todo el mundo le queda bastante claro, que no lo toman los diputados, los toman un conjunto finito de actores que están detrás de ellos, en el caso de Todos, el hoy diputado Alejos, Suri Ríos con su bancada, por supuesto, Alejandro Yamatei, que coordina el tema de Bloque Vamos, pero en realidad, y Sandra Torres, por supuesto. Esto es una decisión tomada en este conjunto finito de actores. Este realineamiento, de hecho, cambió la configuración de las planillas que iban a ser presentadas precisamente por este tipo de puesta de acuerdo. Es evidente que hay detrás una estrategia, como es la misma estrategia de la toma de instituciones como el ICS, las instituciones del deporte, etcétera, que está en plena ofensiva en este momento. Así que en realidad lo que hay es una buena dirección desde el punto de vista estratégico, pero en realidad estamos ante una monarquía, no estamos ante una democracia, porque la democracia no puede ser tomada por unos pocos en detrimento del resto de los 16 millones que somos. Así que en realidad sí hay un trasfondo bastante claro, un patrón que se puede establecer y concluir de que hay una estrategia detrás de esto y es un conjunto finito de actores, los que toman la decisión y los que deforman la democracia. Licenciado Ixpanel, ¿qué sabemos de la nueva presidente del Congreso? ¿Cuáles son las expectativas que recaen sobre ella en este nuevo periodo?
El reto grande, a pesar de ser parte del oficialismo, es cómo se va a distinguir de la presidencia de Alan Rodríguez. Se escucha que es una persona cercana a Alan Rodríguez, sin embargo, cada persona que llega a la presidencia del Congreso pues busca marcar diferencias de digamos, de las personas que estuvieron previamente en el cargo y en algunos casos pues tienen una agenda política. Aquí la pregunta es, ¿qué va a impulsar? ¿Cómo lo va a impulsar? ¿De qué forma? Uno de los señalamientos en contra de Alan Rodríguez ha sido las formas con las cuales ha gestionado la dinámica parlamentaria, retrasando votaciones, retrasando el inicio de las sesiones parlamentarias, realizando cambios, digamos, de personal o incluso, digamos, con la asignación de las oficinas, temas muy pequeños pero que inciden en la dinámica parlamentaria. Hay que ver, digamos, cuál es el plan en este caso, de Shirley Rodríguez, también de la Junta Directiva, y si logran, a pesar de las diferencias de todas estas bancadas que conforman la alianza oficialista, si logran tener una agenda política que impulsar. Esa es una de las deudas también de Alan Rodríguez, que, digamos, su gestión ha sido nefasta, digamos, dentro del Congreso, pero tampoco hemos podido observar una agenda política. Eso por una parte. Y por otro, también ver cuáles van a ser las formas que se van a seguir desde la presidencia y desde la junta directiva en cuanto a cuestiones tan pequeñas como la designación de las comisiones de trabajo, temas tan relevantes como los que están sucediendo ahorita en cuanto a las jefaturas de bloques. Todos estos detalles, pues las formas no se han cuidado durante los últimos 2 años y hay que respetar de alguna manera la institucionalidad y que se cuiden las formas. Entonces, ese es uno de los retos que tiene adelante. Hay que ver con quiénes son las personas cercanas a él y de esta manera pues, vamos a poder identificar, si bien dentro del ala oficialista, algunas diferencias con la presidencia de Alan Rodríguez. Alejandro Quinteros, yo quisiera escuchar su opinión y su análisis sobre, en particular, tres bloques que, tienen sus particularidades, pero ¿qué los hace o mantenerse o regresar a apoyar al oficialismo? Me refiero específicamente al bloque legislativo Valor, 9 votos, al bloque legislativo UCN con 12, y el retorno, como ya lo decíamos, sin ocupar una posición en junta directiva del bloque legislativo Todos con 7. Ayúdenos a entender estas dinámicas, por qué permanecen, como en el caso de Valor y UCN, por tercer año, y por qué regresa UCN en este tercer año de la actual legislatura. Bueno, realmente UCN se ha mantenido desde el principio con ellos. Lo que se puede observar ahí es una alianza fuerte en la que se están representando básicamente los mismos intereses en los dos partidos. UCN es un bloque grande, un bloque relativamente, pues para lo que en esta legislatura tenemos, es la tercera fuerza en el Congreso y se ha mantenido bastante sólido, bastante unido y se han sabido mover y promover como esa bancada bisagra que no se despega y seguramente pues sus diputados han venido haciendo algún tipo de negociación, de lo contrario no estarían ahí, no se mantendrían ahí. ¿Qué ha pasado con el partido Todos o qué podríamos entender que pasaría con el partido Todos? Que es quien regresa en esta nueva elección a votar con el partido oficial, que hubo algunos distanciamientos entre el Ejecutivo y la jerarquía del partido Todos en algún tiempo pasado, principios de año, finales del año pasado, hubo algunos distanciamientos, hubo algunos dimes y diretes ahí y eso provocó que los intereses no se alinearan y pues de alguna forma lograron limar las asperezas y ahí están nuevamente. En el caso del Partido Valor, pues podríamos pensar también de que existen algunos intereses en común. Pues el Partido Valor, por ejemplo, ha mantenido una tendencia, un discurso
dirigido a un conservadurismo moral, por ejemplo, y el partido oficial lo ha mantenido. Entonces, de alguna forma, en discurso se han mantenido en una misma línea y quizás esa sea una de las cuestiones que pueda mover, entre otras, al partido Valor para mantenerse dentro de esta alianza. Doctor Hoffman, en su intervención anterior usted mencionó algo que, pues esto no es una monarquía, es una democracia y que no puede ser tomada por unos pocos en detrimento de los 16 millones. Sin embargo, es lo que está sucediendo en todas las democracias, no solo la guatemalteca. Veamos Venezuela, veamos Cuba. Hay demasiados ejemplos de esto. ¿Está fallando totalmente la democracia y tenemos que buscar otro sistema? De hecho, no solo en la izquierda, también en la derecha sucede en América Latina. Esa concentración de poder, como en el caso de Brasil o en el caso un poco del centro en El Salvador. Hay democracias que están crujiendo en este momento, como la de Colombia también, por mencionar algo. O sea, sucede en izquierda y derecha, pero nunca con la concentración de poder que está en este momento en Guatemala. Es absolutamente peligroso para la sobrevivencia del régimen democrático, el uso indebido de las instituciones del Estado en favor de unos pocos. Es un puñado de personas los que tienen secuestrada la democracia en este país, y me parece muy claro que existe en Guatemala un caso bastante más agudo, incluso que algunas realidades de las mencionadas. Y creo que en realidad lo que hay, creo yo, es el ejercicio del cinismo, aprovechando el cascarón que se llama la democracia, pero que no tiene contenido democrático. Creo que son muy malas noticias para los guatemaltecos, y que creo que en realidad los guatemaltecos mismos somos los únicos que podemos en realidad destronar este tipo de realidades y desterrarlas de una vez por todas. Creo que tienen un reto muy, muy grande de lavarse la cara las personas que estuvieron, que siguen siendo parte y están involucradas en este tipo de entramado, porque en realidad lo que hacen es simple y sencillamente condenar al subdesarrollo, a la pobreza, a la desnutrición, a la injusticia, a las personas que vivimos en Guatemala. Este es un secuestro de la democracia, y con toda la legitimidad que puede dar los procesos bajo los cuales se amparan estas personas, en realidad, ante nuestros ojos, surgen este tipo de movimientos y surgen este tipo de maniobras que lo único que producen es mayor desestabilización del magro régimen democrático que nosotros intentamos de alguna forma vivir en este país. Creo que en realidad existen sí realidades como las que usted menciona, que sí hay una concentración del abuso de autoridad y de poder, pero en Guatemala es de hecho un síntoma bastante más clásico de lo común, y que en realidad se refleja en la salud, en la educación y en todas las áreas del trabajo, en todas las áreas del país. Y creo que es importante que este secuestro de la democracia deje de serlo, y que los guatemaltecos tenemos una enorme responsabilidad en desterrar esto de una vez por todas, porque las enfermedades democráticas solo se curan con mejor y más democracia. Fernando Ispanel, si vemos, regresamos a los números, 101 votos fueron a favor de la planilla 1, 59 no votaron con ellos o estaban ausentes. Uno podría pensar, bueno, esos 59 votos hubieran estado a favor de la segunda planilla, pero ni siquiera alcanzaron, esa segunda planilla no alcanzó los 59 votos. Estamos frente a una situación en la que la oposición se minimiza, pierde fuerza, y un oficialismo y sus aliados incrementan sus capacidades y sus posibilidades de tomar decisiones sin la contribución o la participación de la oposición, o cómo tenemos que entender, insisto, a partir de esos números fríos. Uno hubiera supuesto que 59 votaran a favor de la planilla 2, pero no sucedió así. Entonces, ¿dónde queda la oposición actualmente? Hay que identificar que, al menos en esta elección de la Junta Directiva, el procedimiento es votar por las planillas según el orden en el que se presentan en la dirección legislativa. La primera planilla que se votó fue la oficialista, fue la que ganó, tuvo 101 votos, y
básicamente la votación por la segunda planilla era un tema administrativo, ya se sabía que había ganado la primera. Y en ese espacio, pues, varios diputados se desmarcaron, algunos no llegaron a la sesión dentro del Congreso y por ello no votaron. El tema con la oposición es que realmente la oposición son grupos muy pequeños, no hay una bancada legislativa con una gran cantidad de diputados que pueda marcar diferencia, y la que estaba, digamos, ambivalente en su posición, que era la UNE, pues ya hemos visto el desarrollo de los últimos días en cuanto a la designación nuevamente de Sandra Torres como la secretaria general del partido y cómo ha incidido esto en la votación de la junta directiva. Vemos que hay dos facciones dentro de la UNE, pero la facción de Carlos Barrera de ahora en adelante se ve debilitada. Son alrededor de 20 diputados. A estos 20 diputados les podemos sumar los bloques de Semilla, de WINAC, algunos diputados, digamos, de Bien, de Creo. Sin embargo, digamos, los números no alcanzan y tienen una posición muy débil para realmente hacer una oposición verdadera dentro de la dinámica legislativa. En este sentido, lo que hay que resaltar también es de que estamos en un evento coyuntural, que es la elección de la Junta Directiva, y no necesariamente esos 101 votos vayan a permanecer de aquí a los siguientes meses. Digamos, la dinámica parlamentaria, esto cambia. Seguramente van a esperar hasta que consigan lo que se les prometió en las negociaciones. Como decía, un punto importante es la distribución de las comisiones de trabajo. Y luego es posible que, conforme nos vayamos acercando al año electoral, que es 2023, algunas de las bancadas que son parte de la alianza oficialista vayan desligándose, como ha sucedido en estos últimos meses, y que se acerquen más se acerquen más a la oposición. Quizás no de manera concreta, no para formar una oposición que esté sesión tras sesión siendo relevante la dinámica parlamentaria, pero tal vez para hacer contrapeso ante ciertas votaciones relevantes en el legislativo. Por ejemplo, la aprobación o improbación de estados de excepción, de algunas leyes que sean prioridad de parte del partido oficialista. Entonces, aunque no suman los números, y digamos esto en la ciencia política, en cuanto al ciclo presidencial y el ciclo parlamentario, vemos que conforme se van acercando al cuarto año o al último año digamos, del periodo presidencial, las bancadas se van desligando del partido oficial y van buscando otras figuras políticas que les pueda traer mayores réditos políticos en las próximas elecciones. Licenciado Quinteros, hoy vimos muestras claras de lo que un grupo en el poder, aliado a un grupo con mucho poder y mucho trabajo de años, pueden lograr. Son síntomas que ya tenemos que ir detectando para las próximas elecciones, porque el 2022, digamos que va a ser el último como de gracia antes de que el país se ponga totalmente en modo electoral, pero parece que ya muchos definitivamente están adelantando esa tarea. Así es, definitivamente así es. De hecho, pues como lo mencionábamos hace un momento, ya lo hemos comentado todos, este pulso interno de la UNE es como una primera chispa que ya se da de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque ya vienen las elecciones internas en partidos políticos, las asambleas para elegir a los secretarios generales que van a estar a cargo de los partidos políticos durante las elecciones generales y que tendrán a su cargo los comités ejecutivos, y que recordemos que son los comités ejecutivos nacionales los que ponen candidatos en los departamentos y municipios en donde los partidos políticos no tienen una estructura legal, y eso es la mayoría de departamentos y municipios en prácticamente todos los partidos, porque la ley electoral exige pues una base relativamente baja. En ese sentido, pues quien tome las riendas de la UNE, en este caso, quien pueda tomar las riendas de otros partidos políticos, como ya se mencionó Viva hace un momento,
será pues determinante para quienes van a correr por esos partidos. Así es que el ambiente electoral definitivamente ya se está viviendo y este pulso es prácticamente esa primera chispa. Hay que poner mucha atención a qué se va derivando de este momento. Hablamos hace un rato del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Ahí podría irse marcando alguna tendencia hacia quienes van a ser favorecidos y podría ser un apoyo en un año preelectoral en donde muchos quieren hacer algún tipo de obra para empezar a verse bien ante un electorado que no le queda más que seguir votando por las mismas caras y las mismas listas porque no tenemos otra forma mejor de votar, no tenemos una forma directa, tristemente, de votar por los representantes que queremos y de pedirle cuentas a cada uno de forma directa. Y pues ahorita con esta forma en que se eligió la directiva, vamos a empezar a ver cómo se van reconfigurando los partidos políticos de cara a prepararse para el año electoral, Gracias, que si nada Alejandro. cambia. Muy amable. Carlos Hoffman, ya entrando al último minuto y medio de programa, rápidamente, después de poco más de 20 años, una mujer vuelve a presidir el Congreso. Una opinión al respecto sobre el hecho de que vuelve una mujer a presidir el Congreso. Y también, muy rápido, destacan 3 bloques que votaron divididos. Creo, Viva, PAN, Bien. O sea, ahí hay votos que votaron a favor del oficialismo y otros que votaron en contra. ¿Cómo analiza esos 4 casos? Esto por el final. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Los partidos políticos necesitan renovar y jubilar a muchas de las figuras que hoy están teniendo secuestrada esta democracia y por lo tanto hay un sentido ético en esta forma de renovar. Y creo que los partidos en realidad deben tener esto muy claro. Tenemos que jubilar figuras. Es necesario jubilar figuras para que florezca la democracia en Guatemala. Es siempre una buena noticia que una mujer llegue a una posición de poder y en realidad lo que auguramos y de hecho deseo de verdad es que haga la diferencia. Todo concuerda con que esto no va a ser así porque tiene demasiados compromisos con demasiada gente muy cuestionada. Sin embargo, el beneficio de la duda para una mujer presidenta que sería pues muy escasas, de hecho en el Congreso, las que han presidido el Congreso de la República, la enorme responsabilidad de mantener el nicho abierto de la renovación mediante la participación femenina. Creo que es importante y creo que es medular el hecho de que una mujer sea electa como presidenta del Congreso y merece el mayor de mis respetos. Sin embargo, también tiene ante sí una enorme y descomunal tarea de lavar la cara del Congreso y de romper con todo lo establecido por su antecesor. Es un reto demasiado grande que espero yo, con este beneficio de la duda, que ella logre tener, digamos, y hacer una diferencia muy grande en este proceso. Bien, agradecemos a los analistas invitados esta noche. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muy amables, Fernando Hispanel, Carlos Hoffman y Alejandro Quinteros. Muchas gracias, buenas noches. Bien, Carmina, terminamos. La verdad, este tema de una posible nueva alianza en el Congreso, las decisiones pendientes. ¿Posible, Mariano? Sí, porque ya se ha demostrado de que en una votación sí hay un número, pero conforme pasan los días, ni siquiera las semanas, no necesariamente vuelven a cuadrar los mismos números. Sin embargo, tienen intereses fuertes este año, así que yo pongo más en duda esto y por suerte. Qué bueno, seguiremos veremos. Analizando. Bien, gracias Carmina, que siga mejor. Muy amable. Un gusto, buenas noches, hasta la próxima.